Vamos a hacer el ejercicio for con objetos. Lo primero que nos dicen es que debemos copiar el código a un archivo y lo vamos a copiar a un archivo de Visual Studio. Vale, si nos fijamos en este código, pues vemos que tenemos lo primero, un objeto. Se ha definido un objeto en el que podemos ver que esta es la forma más sencilla de definir un objeto que tenemos en JavaScript. Para ello, entre llaves se pone el nombre de la propiedad, dos puntos, seguido del valor de la propiedad. Una coma y a continuación la siguiente propiedad, dos puntos y su valor. Coma, propiedad, dos puntos, valor. Y así todas las propiedades que necesitamos para el objeto. Este objeto pues se asigna, se guarda en una variable que la hemos definido con const y esta es la variable person. Además vemos que hemos definido una variable txt que se ha asignado, se ha inicializado con el valor cadena vacía. Y en txt lo único que se hace es concatenar los valores de las propiedades del objeto. ¿Vale? Person.fname lo concatena con espacio en blanco para que no se quede todo pegado. Lo concatena con la siguiente propiedad que es el name y lo concatena con la edad que es 23. Por lo tanto, esto si lo ejecutamos, está guardado como objeto simple.html. Si lo ejecutamos, a ver que le creo que no lo he guardado. Aquí. Guardamos y lo cargamos aquí con Google Chrome. Pues vemos que efectivamente salen las propiedades del objeto que hemos visto antes. Vale. Me dice, modifica la cadena de caracteres que se pone en txt utilizando template literals. Vale, hemos visto que en txt se crea una cadena de caracteres concatenando las propiedades con espacio en blanco. Bueno, lo que queremos hacer es, en vez de concatenar utilizando espacio en blanco, vamos a utilizar un template literal. Para ello ponemos la cadena de caracteres entre comillas invertidas, quitamos los caracteres que necesitábamos para la concatenación y vamos a poner entre llaves precedidas por un símbolo de dólar el acceso a las propiedades del objeto. Sabéis que lo que pongamos entre estas llaves, en realidad, siempre que esté entre comillas invertidas, lo que estamos indicando es que es código que se tiene que ejecutar. Vale. Una vez puesto así, guardamos, volvemos a cargar y vemos que efectivamente sale el mismo resultado. Así que funciona bien. Vale, ahora nos dice, modifica la forma en que se accede a las propiedades de los objetos. En vez del punto, utiliza los corchetes para acceder a las propiedades del objeto. Del mismo modo que accedemos a los elementos de un array. Bueno, en este ejemplo estamos viendo que aquí se accede a la propiedad fname del objeto person. Para ello, pues solamente hay que poner el nombre del objeto, punto, seguido del nombre de la propiedad. Y se accede a esta propiedad y nos devolvería el valor John. Lo mismo con person.name, person.nombre de propiedad y nos devuelve el valor de la propiedad. Vale, esta notación es la típica para acceder a un objeto, a las propiedades de un objeto, pero podemos utilizar esta otra notación que consiste en poner el nombre del objeto y al estilo de los arrays utilizar los corchetes para acceder a las propiedades mediante su nombre. O sea que si yo hago esto así, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, en realidad tal como está no va a ocurrir nada, vamos a ver.
recargo y vemos que no sale nada. Si entro a consola, vemos que me sale un error, me dice fname no está definido. Fname, que está aquí, esto es el error, me dice que esto no está definido. En realidad, cuando llegamos aquí, este JavaScript interpreta este fname como un nombre de variable. Un nombre de variable distinto a este fname que es la propiedad del objeto person. ¿Vale? En realidad lo que tenemos que poner entre corchetes es el literal fname. Es decir, tenemos que ponerlo entre comillas dobles o entre comillas simples. Si no lo hacemos así, se interpreta que esto es una variable y que además no ha sido inicializada, no tiene un valor, por lo tanto está indefinido. Sin embargo, si lo ponemos entre corchetes, o sea, perdón, entre comillas, bien sean simples o dobles, pues estamos indicando que el nombre de la propiedad es exactamente fname. Entonces se va a acceder a la propiedad fname del objeto person. Lo hacemos así, guardamos, volvemos a cargar, vemos que ya no me da error y el resultado es el que debe ser. Por último, bueno, en el apartado 3, accede ahora a todas las propiedades del objeto utilizando el bucle forin. Comprueba los valores que va tomando la variable del for. Vale. Tengo que utilizar el bucle forin para acceder a los valores de las propiedades del objeto. Vale, pues en vez de hacerlo de esta manera, voy a comentar esta línea y esta línea. Y aquí pues vamos a poner con el bucle forin, como nos piden, vamos a recorrer todas las propiedades del objeto y las vamos a mostrar por pantalla. Primero me defino una variable, in, nombre del objeto al que quiero acceder, person. Y ahora, entre llaves, el código que queremos. Pues lo único que queremos hacer en realidad es acceder a las propiedades, las propiedades del objeto. Para ello voy a utilizar la misma notación que acabamos de ver en el ejemplo anterior, es decir, los corchetes. Person de x me va a devolver el valor de la propiedad que tenga indicada en x. ¿Por qué? Pues porque el for in en la primera iteración de este bucle va a acceder al objeto person y va a acceder a la primera propiedad del objeto person y va a coger el nombre, la clave de la propiedad y la va a guardar en x. De este modo, person corchetes de x estará accediendo a la propiedad que indique que haya guardada en x. Esto lo voy a mostrar por pantalla mediante un alert para hacerlo de forma distinta a como estaba hecho antes y así vemos si funciona o no. Lo guardo. Entonces, debe ir saliendo primero un alert con la palabra John, otro alert con Doe, otro alert con 23. Cargamos, un alert con John, con Doe y con 23. Vale, pues vemos que el forin funciona. Por último, el ejercicio nos dice, intenta acceder a las propiedades del objeto utilizando el bucle for off. El bucle for off, sabemos que en vez de devolverme la clave, lo que me devuelve es el propio valor. ¿Vale? Debería devolverme el propio valor del objeto. Entonces, yo debería poner aquí directamente x para mostrar el valor John, después Doe y después 23. Vale, pero si lo hacemos así, ¿qué va a ocurrir? Guardo, vuelvo a cargar el archivo y vemos que no ocurre nada cada vez que recargo el archivo. Debería salir un alert. Me voy a la consola y me encuentro con un error. Dice que person no es iterable. Person es un objeto y los objetos no son iterables. Un array sí que es iterable,
porque de un elemento del array podemos pasar al siguiente y podemos pasar al anterior. Están perfectamente identificados el orden de los elementos. Sin embargo, en un objeto esto no tiene por qué ser así. Por lo tanto, for of no se puede utilizar con un objeto. Por lo tanto, esto no va a funcionar. Vale, y con esto pues hemos terminado el ejercicio.